zer esan, baina lehenbizi ore badela berriozarrentzat, holako ekitaldi baten hasiera emankizuna ospatzea. Duela 2 urte hasi zen abentura hau, honaino iritsi izana, benetan txalogarria dela eta pozgarria dela herri honendako eta bizilagun guztiendako. Ni arronago eta ni bezala seguraski berriozartar guztiok. Badugu motibo handia horrela izateko. Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues en primer lugar quiero poner de manifiesto la satisfacción del pueblo de Berriozar por poder organizar por el 2º año consecutivo este festival de cortometrajes de temática social. Vivimos en un mundo en el que la temática social, en el que el medio audiovisual cada vez tiene más importancia, no cabe duda. Es un medio, o sea, el poder del cine, el poder de los largometrajes y poco a poco también el de los cortometrajes tiene un eco pues mucho mayor que el de muchas otras manifestaciones públicas. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo que genera pobreza, que genera desigualdad social, que es un sistema económicamente que genera desigualdad. Y eso muchas veces es utilizado por los poderosos del sistema para ocultar la pobreza. Utilizan los medios de comunicación, utilizan también el cine y el medio audiovisual para esconder la miseria que no quieren sacar a la luz. Festivales como este, que nacen del pueblo, que no nacen del poder del sistema, sino que nacen de la asociación de las personas que quieren poner a la luz la realidad en la que viven, son la forma también de plantar cara a este sistema y decirle no, hay una realidad en este mundo de marginación social, de pobreza, de discriminación, y todo esto tiene que conocerse, todo esto tiene que salir a la luz. Y actos como el de hoy, no solamente por lo que suponen de difusión del cortometraje en sí, sino también por la reivindicación social que traen, son un orgullo para los que creemos en un mundo diferente y estamos trabajando para que pueda ser así. Por eso yo me congratulo y de verdad, te lo digo de todo corazón, que experiencias como estas en un pueblo pequeño como Berriozar, además con la proyección que tienen, pues son elogiables y desde luego que merecen pues el más sentido aplauso de todos para los organizadores y para los que son capaces de realizar. Así que muchas gracias. Ehun eta bat film, horietako 13 emakume zuzendariek egindakoak, 79 gizonezkoek egindakoak eta 9 mistoak. Finalisten artean, hau da, 18 finalisten artean bada emakume batek zuzendutakoa, eta 17 gizonezkoek zuzendutakoak. Lanak heldu dira Estatu Batuetatik, Argentinatik, Txiletik, Alemaniatik, Italiatik, Brasildik, Mexikotik eta beste toki batzutatik heldu. 19 kanpotik beraz. Nafarroatik 12 heldu da, eta gelditzen dena 69 estatuko bertze lurraldegatik. Gaietan denetik aurki dezakegu. Bortizkeria sexista, etorkinak, giza bazterkeria, drogoma enplekotasuna, krisialdia, denetik. Bien, pues como se acaba de comentar Joaquín, queríamos deciros que han sido 101 trabajos los que se han presentado al festival, esta edición. De esos 101, casi se puede decir por porcentajes, 79% los han hecho hombres, el 13% han sido hechos por mujeres y el 9% de ellos han sido compartidos entre hombres y mujeres, ¿no? En cuanto a las temáticas, también han sido muy variadas, pero los temas estrella de este año pues principalmente son violencia machista, inmigración, tercera edad, exclusión social, pero hay de todo, corrupción urbanística, crisis, los temas más relevantes y de actualidad. Siempre es a las 8, sábado, jueves, viernes y el sábado de la semana que viene. La fase de concurso de los documentales, de los cortometrajes, es el jueves y viernes de la semana que viene, son 18 trabajos, 9 veremos cada día, y el sábado que viene finaliza el festival con la entrega de premios y reconocimientos. Se proyectarán los trabajos que vayan a ser galardonados. Deciros que ese sábado se proyectará también los trabajos que nos han presentado desde el Instituto
de Berriozar, del Instituto Mendialdea de Berriozar. Hemos contado con un jurado especializado en el tema, muy diverso también, y nos sentimos muy satisfechos de las decisiones que han tomado. Recordaros que como público también tenéis la oportunidad de decidir o de seleccionar un trabajo.